Les damos la bienvenida a este foro de debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de México entre las candidaturas a magistraturas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Región 3 Texcoco, en materia penal. Muchas gracias por asistir a este encuentro. Mi nombre es José Ramírez Hernández, soy comunicador y periodista mexiquense y tengo el honor de conducir o dirigir estos encuentros democráticos, estos foros democráticos. Seré el moderador durante los próximos minutos entre las candidaturas que hoy nos acompañan. El objetivo de este debate es que la ciudadanía cuente con más y mejor información de las candidaturas que le permita definir el sentido de su voto. Además, también es importante comentarles que soy servidor público electoral. Sin extenderme más, pasaré a dar la bienvenida a las personas candidatas que nos acompañan en esta emisión, nombrándolas por orden alfabético del primer apellido, y de igual forma se llevará a cabo su intervención en la primera etapa del debate. Ya en las segundas, para que haya equidad, les alternaremos los turnos. Por ello, agradezco su participación al candidato Luis Octavio Espinosa Bonilla. Bienvenido, candidato. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias al Instituto Electoral del Estado de México. Soy Luis Octavio Espinosa Bonilla. Un gusto estar con ustedes. Gracias, candidato. Bienvenido, candidato Pablo Espinosa Márquez. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. También un gusto compartir con ustedes esta experiencia histórica y agradezco al Instituto Electoral del Estado de México. Excelente tarde a todas y todos. Gracias, candidato. Bienvenida, candidata Diana Garduño Santiago. Buenas tardes a todos, compañeros candidatos. Agradezco este espacio que el IEM otorga a efecto de que la ciudadanía mexiquense pueda conocer la trayectoria, conocimiento y experiencia de todas las candidaturas. Gracias. Gracias, candidata. Les felicito por participar en este ejercicio democrático y hablar de frente a la ciudadanía. Ahora me permito exponer el formato del foro de debate. El foro de debate comprende 2 bloques, cada uno atendiendo a un tema distinto y la conclusión de cada participante. Para iniciar, en el primer bloque las candidaturas tendrán hasta 2 minutos para hablar sobre su trayectoria profesional y académica, así como su visión de la función jurisdiccional y de la impartición de justicia. Concluidas sus participaciones, habrá una réplica sobre los temas donde las candidaturas tendrán hasta 2 minutos. En el segundo bloque, cada candidatura contará con 2 minutos para responder a una pregunta de acuerdo con el cargo y materia para el que se postulan. Esa pregunta será tomada de una urna transparente que más adelante tendremos aquí. Concluidas sus participaciones, habrá una réplica con duración de hasta 2 minutos. Al finalizar los 2 bloques, las candidaturas dispondrán de 1 minuto para su conclusión mediante un mensaje final. Se utilizará una pantalla que permitirá visualizar el reloj y los tiempos de participación con la finalidad de que organicen su disertación. Por lo tanto, se les pide amablemente respetar los tiempos, pues en caso de excederse se los haré saber y daremos el uso de la palabra a la siguiente candidatura. Es importante mencionar que los tiempos asignados para sus intervenciones no son acumulables y, de no agotarse en su momento, no podrán utilizarse en intervenciones subsecuentes. Asimismo, las candidaturas participantes se abstendrán de realizar cualquier expresión que implique violencia política contra las mujeres en razón de género, ofensas, difamación, calumnia o discriminación hacia las personas, las candidaturas, las instituciones electorales o las autoridades electorales. Tampoco podrán hacer referencia a la vida privada de las candidaturas. Además, cabe mencionar que la candidata y los candidatos no podrán utilizar dispositivos electrónicos para sus exposiciones. Es importante comentar que se invitó a todas las candidaturas que manifestaron su deseo en participar en estos foros de debate, y para cuestión de logística fueron divididas en grupos. Otras no aceptaron participar y otras más declinaron en hacerlo. Dicho lo anterior, damos inicio al primer bloque, donde las candidaturas expondrán su trayectoria profesional y académica, así como su visión de la función jurisdiccional y de la impartición de justicia.
El orden de participación de las candidaturas en esta ronda será de manera alfabética de acuerdo al primer apellido. En tal sentido, cedemos el uso de la palabra al candidato Luis Octavio Espinosa Bonilla. Adelante, candidato, le escuchamos. Muchas gracias. Pues en esta ocasión no quiero hablarles de mí, quiero hablarles de algo más importante. Quiero hablarles de la visión de justicia que tengo. La visión de justicia que tengo es una justicia sensible, una justicia accesible, una justicia objetiva y sobre todo una justicia valiente. Con estos ejes se permite garantizar un genuino compromiso, que es dar a cada quien lo que le corresponde y tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Debo de señalar que he estado en cientos de audiencias. He estado en cientos de audiencias donde he visto al imputado y a la víctima. Están presentes, pero no tienen voz, no tienen voto y no tienen intervención. Eso no es justicia. He visto cómo al imputado se le exige demostrar desde un inicio que no es responsable de un hecho. He visto también cómo se le cierran las puertas para tener acceso a medios de prueba. También he visto cómo se flagelan sus derechos humanos. Por cuanto es a la víctima, la realidad no es distinta. He visto cómo el juzgador le exige escrupulosa claridad en su testimonio. También he visto cómo se le sanciona por incumplimiento del deber del Estado. Una investigación objetiva, eficiente, profesional y exhaustiva. Eso es revictimizar. Debo de señalar que a lo largo de mi trayectoria, tengo 19 años como dedicándome al derecho penal. He sido juez, he sido agente del Ministerio Público Federal, he sido defensor privado, he estado en el Consejo de la Judicatura Federal. Tengo una visión amplia, objetiva del sistema de justicia penal. Por ello es que me duele ver cómo cada vez es más frecuente que se niegue el acceso a los ciudadanos a esta justicia de la cual tienen tanta sed. He de mencionar que no seré un magistrado de consigna, tampoco seré un magistrado de estadística, y mucho menos un magistrado obediente al poder. Voy a ser un magistrado valiente, un magistrado objetivo. Es cuanto. Gracias, candidato. Cedemos el uso de la palabra hasta por 2 minutos al candidato Pablo Espinosa Márquez. Adelante, candidato, le escuchamos. Muchas gracias, mi querido moderador. Bien, soy Pablo Espinosa Márquez. Estudié la licenciatura en Derecho en la Universidad del Tepeyac. De ahí he llevado algunas especialidades en Administración de Justicia Penal y Derecho Procesal. Igual una maestría en Ciencias Jurídico-Penales en el INACIPE y un doctorado en Derecho Penal y Derecho Constitucional. Mi experiencia ha sido amplia. Ocupar cargos como juez en materia penal y magistrado en materia penal durante 10 años. Asimismo, he sido abogado postulante por más de 15 años, defendiendo básicamente a personas involucradas en la materia penal. De igual forma, he ocupado cargos en la Administración Pública Municipal y en el Senado de la República. Fui contralor municipal y consejero jurídico. Esas actividades, junto con mi vida privada, me han formado como abogado, como profesionista y como mexiquense. El día de hoy, con esta posibilidad de participar en un cargo de magistrado penal de la región Texcoco, me interesa conocer más a la gente, conocer más sus necesidades y ser parte de la solución a través de una escucha activa. ¿Qué proponer? ¿Qué sugerir? Bueno, en la materia penal es indispensable ser sensible, ser humano. Tengo una frase en la materia que utilicé como abogado postulante, que es no hacer leña del árbol caído. Quienes se encuentran involucrados en la materia penal han pasado penurias muy delicadas. Hay que atenderlos, hay que escucharlos y respetar siempre sus derechos humanos. Solo así lograremos una auténtica justicia social para todas y todos. Muchas gracias. Gracias, candidato. Es el turno de la candidata Diana Garduño Santiago. Adelante, le escuchamos. Gracias, moderador. Bien, soy abogada mexiquense, cuento con maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, titulada con mención honorífica, 3 doctorados en Derecho Penal y Ciencias Penales, además de diversas especializaciones nacionales e internacionales, entre las que destacan de perspectiva de género, de valoración de la prueba, derechos humanos,
desde proporcionalidad, derecho procesal y garantismo, estrategias de litigación. Profesionalmente he dedicado 25 años de mi vida a la administración de justicia, 15 de ellos como jueza de control y tribunal de enjuiciamiento. He compaginado mi función jurisdiccional como docente a nivel posgrado en diversas instituciones públicas al ser profesora titular de la Escuela Judicial del Estado de México. También he sido conferencista a nivel nacional e internacional y recientemente participé como coautora en el libro intitulado Medidas Cautelares. Mi visión en la impartición de justicia ha sido y seguirá siendo el garantizar un Estado de Derecho y el bien común en decisiones judiciales imparciales y de excelencia, anteponiendo en todo momento los derechos de las y los mexiquenses con valentía, imparcialidad, objetividad, pero sobre todo con sensibilidad. Gracias. Gracias, candidata. A partir de este momento, las intervenciones serán de manera alternada para que exista igualdad de oportunidad para las candidaturas. Y también en este momento, pues habrá una réplica o un espacio para que puedan abundar, si así lo desean, sobre su trayectoria profesional y académica, así como su visión de la función jurisdiccional y de la impartición de justicia. Como les comentaba, la participación será de manera aleatoria y cedemos el turno al candidato Pablo Espinosa Márquez. Adelante, candidato. Nuevamente, muchas gracias, mi querido José. Bien, les comentaba hace un momento de mi actividad privada, donde me he desempeñado como presidente de la delegación de Cruz Roja de Texcoco, miembro del Club Rotario de aquí también de Texcoco, fundador del escultismo en Texcoco y he participado en varios equipos deportivos. Eso me ha fomentado el trabajar en equipo, en unidad, con proyectos colectivos en beneficio de los demás, ayudar a los demás. La materia penal es una materia muy sensible. Ser magistrado penal implica comprender, entender y estar muy unidos a esas necesidades. He tenido también la experiencia de trabajar con algunos colectivos, con algunos centros, por ejemplo el del Centro Agustín Pro Juárez. Ahí es un auténtico estudio y defensa de las víctimas, de justiciables que han sido afectados en sus derechos humanos. Esa visión es importante compartirla como juzgador, como magistrado penal. Esa trayectoria ayudará a que de manera conjunta quienes estemos al frente del Poder Judicial del Estado de México, después de este proceso de selección a través del voto popular, tengamos esa legitimación de la sociedad para entenderla y responder ante sus necesidades en esta importantísima materia que es la penal. Cualquier otra materia es de vital importancia, pero la penal tiene un riesgo que debe ser atendido con gran sensibilidad, con personas que entiendan esa humanidad y ese respeto a los derechos humanos. Muchas gracias. Gracias, candidato. Cedemos el uso de la voz a la candidata Diana Garduño Santiago. Adelante, candidata, le escuchamos. Muchas gracias, moderador. Bien, es cierto que una carrera judicial no garantiza la excelencia en la impartición de justicia, pero tampoco un título de licenciado en Derecho con un promedio de 8. Se requiere una profesionalización sólida acorde al cargo que pretende desempeñarse, ya que para ello el cargo de magistrado en materia penal requiere no solo conocimiento, también requiere sensibilidad y desde luego el tener conocimientos mínimos en el sistema de justicia penal. También el conocer las metodologías para aplicar a los casos concretos, perspectiva de género,
test de proporcionalidad, realizar ajustes razonables cuando están involucrados grupos vulnerables o incluso cuando se tiene una categoría sospechosa, ya que juzgamos a nuestros semejantes. Pero además, también se requiere el conocer en materia de derechos humanos cómo realizar un control de convencionalidad, ya que la ponderación cuando los derechos humanos están en colisión debe ser respetado por un magistrado que revisa la actuación del juzgador. Por ende, es necesario que la persona que ocupe el cargo de magistrado, además de esa experiencia, cuente con esa profesionalización sólida que permita garantizar a todas las y los mexiquenses una impartición de justicia de excelencia y con gran sensibilidad y empatía. Es cuanto. Gracias, candidata. Es el turno del candidato Luis Octavio Espinosa Bonilla. Le escuchamos por un tiempo de hasta 2 minutos. Adelante, candidato. Muchísimas gracias. Comentaba que quiero ser un magistrado valiente, objetivo. Quiero ser un magistrado con los pies en la tierra. Quiero ser un magistrado que tenga los ojos puestos en la ley y el corazón del lado de las personas. Debo de señalarles que la valentía no viene de la mano con la arrogancia, por el contrario, la valentía viene permeada de ese conocimiento que ha sido acumulando al paso de los años. En el caso de su servidor, tengo 5 especialidades en diversas áreas del derecho, 2 de ellas en el extranjero. Cuento con 2 maestrías, una en ciencias penales, una más en amparo que me encuentro cursando. Cuento también con un doctorado y finalmente he tomado cursos y capacitaciones a lo largo de mi historia por más de estos 19 años. Soy conferencista, soy autor de 2 obras, una de ellas a través del Poder Judicial del Estado de México. He creado un centro de investigación y capacitación. Con este he tratado de propiciar el desarrollo profesional de muchas personas de esta zona oriente del Estado de México. Me siento orgulloso de que muchas de las personas que han egresado de acá, hoy en día, ocupan los más altos puestos, tanto a nivel público como a nivel privado. Debo decir que me comprometo a que todas mis resoluciones van a ser resoluciones valientes, resoluciones objetivas, en las que el único principio rector sea la transparencia y justamente el respeto a los derechos humanos. Hoy estoy listo para juzgar con independencia, estoy listo a juzgar con valentía, estoy listo para juzgar con objetividad. Muchas gracias. Gracias, candidato. Con su intervención concluimos el primer bloque y quiero agradecer a quienes ya nos siguen a través de las redes sociales, los diferentes canales de comunicación del Instituto Electoral del Estado de México, por supuesto, canales oficiales. Muchas gracias. Este espacio está diseñado para la ciudadanía, para que puedan contrastar las ideas y propuestas de las candidaturas y emitir un voto razonado e informado el próximo 1 de junio, día de la elección. Y por otra parte, es importante comentarles que el Instituto Electoral del Estado de México ha puesto a disposición de la ciudadanía el sistema Conóceles. Ahí podrán encontrar información sobre la trayectoria profesional y académica de sus candidaturas. Además, también podrán encontrar medios de contacto públicos, podrán encontrar el por qué desean ocupar un cargo en el Poder Judicial y más información. Muchas gracias a todas y todos ustedes por el favor de su atención. Y ahora pasamos al segundo bloque. En este bloque tomaré de una urna transparente una papeleta con una pregunta. Esa pregunta deberán responderla todas las candidaturas. Será la misma pregunta para todas las candidaturas. Procederé a tomar esta pregunta que por supuesto va en función a el cargo y la materia para la que se postulan. Tengo aquí una urna transparente y hay varias preguntas. Procederé a tomar una para que puedan responderla. Daré lectura y dice la pregunta así: ¿cuál es su opinión acerca del principio constitucional de presunción de inocencia? Repito la pregunta. ¿Cuál es su opinión acerca del principio constitucional de presunción de inocencia?
y cedemos el uso de la voz al candidato Luis Octavio Espinosa Bonilla para que dé respuesta a esta pregunta en una primera intervención. Adelante. Muchísimas gracias. Pues por principio de cuentas señalar que es la piedra angular del proceso penal, un derecho que ha sido definido por la Corte Nacional como un derecho poliédrico, es decir, que tiene varias aristas. Dentro de una de estas aristas de las que me voy a ocupar es justamente de la arista de la carga probatoria, es decir, no le corresponde al imputado demostrar su inocencia, correspondía o corresponde al órgano de acusación acreditar la culpabilidad del sujeto conforme al tipo penal. Eso lo enmarca el artículo 20 constitucional en el apartado A en la fracción quinta. La realidad, triste realidad, que se vive al día con día, es que pareciera que el proceso penal está diseñado para complicar esa labor por parte de la defensa. Pareciera que pasamos inadvertido la obligación por mandato constitucional del agente del Ministerio Público, donde tiene que desarrollar investigaciones eficientes, exhaustivas, libres de estereotipo, y ahora arrejamos esa carga probatoria para el imputado. Que no se malentienda las precisiones que estoy haciendo en cuanto a la cuestión probatoria con impunidad, porque eso no es así. Lo que se trata es que estemos en una balanza. El sujeto pasivo del proceso penal es el imputado, y el Estado tiene que ser tan perfecto que pueda dar igualdad de condiciones para que una persona que se encuentra inmersa en un conflicto penal pueda defenderse, pueda acreditar que esta persona no cometió el hecho delictuoso, pero más aún que sea el Estado quien mediante un ejercicio probatorio suficiente lo acredite. Tiene varios aspectos. Del aspecto que su servidor se quiere acotar es el probatorio, porque también tiene aspectos extraprocesales que no se ha señalado como responsable de un hecho, el trato que se tiene que brindar, pero también tratos en cuanto hace al sistema de internamiento de las prisiones preventivas, divididos para que no sea en el mismo sitio donde se encuentran los sentenciados. Gracias. Gracias, candidato. Cedemos el uso de la palabra a la candidata Diana Garduño Santiago. Le escuchamos, candidata. Adelante. Gracias, moderador. Bien, el principio de presunción de inocencia se considera desde luego un mandato de optimización que puede ser aplicado acorde a las condiciones fácticas y jurídicas del caso concreto. Es cierto, tiene diversas facetas dentro del proceso penal y en general significa que una persona imputada no puede considerarse como culpable hasta el momento en que no se dicte una sentencia condenatoria en su contra. Evidentemente, esta vertiente en el sentido de trato procesal dentro del proceso significa que no puede darse un trato de culpable de manera anticipada a ninguna persona. Es cierto, existen restricciones constitucionales como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa o bien la de corte justificada, que desde luego deberán ser materia, la segunda, desde luego, de un test de proporcionalidad, ya que respecto a la primera, como sabemos recientemente, en la reforma constitucional se prohíbe la interpretación y la inaplicación de esta para los juzgadores. Respecto al estándar probatorio que exige la etapa de juicio, esta significa que el acusado no está obligado a demostrar su culpabilidad. Esta carga eminentemente le corresponde al Ministerio Público, quien debe demostrar esa culpabilidad dentro del proceso penal. Gracias, candidata. Es el turno del candidato Pablo Espinosa Márquez. Adelante, candidato, le escuchamos. Muchas gracias, mi querido moderador. Bien, comentarles, amigas, amigos que nos escuchan el día de hoy, que la presunción de inocencia, además de ser un principio, una obligación que se encuentra en nuestra Constitución política, tiene un alcance y una razón de ser. ¿Qué significa ese alcance? Que cualquier persona, para ser procesada, para ser acusada, para ser sentenciada con una sanción,
debe de ser considerado siempre como inocente. Y eso no significa que estemos a favor de personas que hayan cometido un hecho delictivo. Lo que significa que el juicio, el proceso previo a una sanción debe de hacerse bajo la idea de que toda persona involucrada en el proceso debe de ser considerado como inocente. No prejuzgar. Desafortunadamente es una práctica que ha transcurrido a través de la humanidad, de la historia de todas las personas. Considerar que por nuestro color, por nuestra edad, pues por nuestro origen étnico, por nuestro idioma, por nuestra preferencia sexual, podamos ser contemplados o no, prejuzgados o no, ese es el problema. Los juzgadores debemos de entender claramente la exigencia legal y actuar en consecuencia. A eso se refiere el principio y el alcance de esta presunción de inocencia. Es triste saber cómo por estas características individuales o grupales, muchas personas son consideradas como responsables de una conducta que no han cometido, que no han realizado. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos del alcance de este importante principio del derecho penal. Muchas gracias. Gracias, candidato. A continuación, la candidata y los candidatos que nos acompañan en este foro de debate podrán disponer de un tiempo máximo de 2 minutos para realizar una réplica o abundar sobre la respuesta a la pregunta planteada. Comenzamos con la candidata Diana Garduño Santiago. Adelante, candidata, la escuchamos. Gracias, moderador. Bien, como se establecía, el principio de presunción de inocencia es un eje rector para las personas imputadas dentro del proceso penal, que permite, desde luego, tutelar de manera irrestricta en el trato, en la valoración y en el estándar de prueba en cada una de las etapas de ese procedimiento. Desde luego, existen reglas que deben seguirse, sin embargo, de ninguna manera ello trastocaría ese principio, habida cuenta que lo que va a determinar que ese principio deje de operar a favor de una persona será el dictado de la sentencia. Desde luego, no puede relevar de ninguna manera la carga probatoria que se exige al Ministerio Público para justificar la culpabilidad de una persona. Esto es, tiene que cumplir, por ejemplo, en etapa de juicio, ese estándar de suficiencia para poder romper a la presunción de inocencia y emitir una sentencia de condena. Sin embargo, el acusado, bajo ninguna circunstancia, estará compelido para rendir una declaración, pues también es un derecho que desde luego será su elección o no, y bajo ninguna circunstancia podrá ser tomado en su perjuicio. Bajo este contexto, pues se puede establecer que la presunción de inocencia operará en sus distintas vertientes a favor de los acusados o personas sujetas a un proceso penal en las diferentes etapas. Gracias, candidata. Cedemos el uso de la voz al candidato Pablo Espinosa Márquez. Adelante, candidato, le escuchamos. Muchas gracias. Resaltar que este principio generó un importante interés en la sociedad con alguna película nacional que seguro recordarán todas y todos. En esta película podemos advertir una realidad nacional. La problemática de que en algunas ocasiones, por ser pobre, por no tener recursos, por no poder contar con una asesoría adecuada, eficiente, profesional, honesta, de alguien, de un profesionista en derecho, de juzgadores que entiendan y sensibilicen esa realidad. Ante la falta de eso, es que este principio de presunción de inocencia debe de operar con todo rigor, entender perfectamente que las personas involucradas
en un hecho delictivo deben de ser consideradas en primer lugar como inocentes. Y que efectivamente este principio genera otros derechos, la posibilidad de que se le pruebe que él cometió ese evento, la posibilidad también de aportar elementos de prueba que puedan justificar su actuación. Ese proceder debe ser limpio, debe ser transparente, debe ser legal, con conocimiento de la sociedad, para que no tengamos problema en juzgar a personas inocentes, en sancionar a personas inocentes. Es una necesidad que advierto de vital importancia para el Estado de México. Seré un elemento de ayuda para que esta realidad sea en favor de todas y todos. Muchas gracias. Gracias, candidato. Cedemos el uso de la voz al candidato Luis Octavio Espinosa Bonilla. Adelante, candidato, le escuchamos. Muchísimas gracias. Cuando se instauró la reforma constitucional del 2008, en el que se transita de un sistema penal tradicional a un sistema acusatorio, se atendió a las diversas convenciones. Entre ellas destaca la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El artículo 8 establece justamente este principio de presunción de inocencia. Se entiende que el juez es el dique que debe de velar porque se cumpla ese principio. Esta reforma penal se ve complementada con la reforma del 2011 en materia de derechos humanos, en la que se reformó el artículo 1 constitucional. Y ahí se establece la obligación de todas las autoridades de promover, proteger, vigilar, sancionar violaciones a derechos humanos, de entender el nuevo parámetro de irregularidad constitucional, de entender a partir de qué son los derechos humanos y cómo deben de aplicarse en todos los procesos. Esa obligación de control difuso de manera ex officio y aplicar el principio de presunción de inocencia. Dicho lo anterior, debo destacar que penosamente el día a día en los órganos jurisdiccionales es todo lo contrario. El juez de control no es el dique en el que chocan esas violaciones que cometen las autoridades. El juez de control es eso, en algunas localidades denominado de garantía, que debe de vigilar el actuar del agente del Ministerio Público y ante la violación a cualquier derecho humano tiene que en consecuencia actuar. Es decir, el juez tendría que verificar que ese principio de presunción de inocencia sea respetado en todas las etapas del proceso. Hoy por hoy no son válidos los argumentos relativos a principios de legalidad, relativos a una aplicación estricta de la norma. No, por el contrario, hay que ser más amplios, hay que ser más ambiciosos, hay que aplicar el derecho y sobre todo hay que aplicar la justicia. Muchas gracias. Gracias, candidato. Con su intervención concluimos esta etapa del foro de debate y pasamos a las conclusiones, donde las candidaturas tendrán hasta 1 minuto para dirigir un mensaje a la ciudadanía. Este espacio está especialmente diseñado para todas y todos ellos, para que puedan tener un voto razonado e informado el próximo 1 de junio. Comenzamos con el candidato Pablo Espinosa Márquez. Adelante, candidato, le escuchamos. Muchas gracias. Amigas, amigos del Estado de México, en particular de la región Texcoco, la región 3, que comprende 32 municipios, donde mi aspiración como magistrado penal es resolver y ayudar en la problemática de tipo penal. Soy originario de Texcoco, originario de esta zona, por eso conozco a su gente, conozco a su problemática y será un honor poder participar con ustedes. Agradezco al Instituto Electoral del Estado de México esta importante experiencia y ejercicio democrático. Deseo la mayor de las suertes a todos mis amigos y amigas que estamos en este ejercicio tan importante, en especial a mi amiga y amigo que hoy me acompañan. Tuve la fortuna de estar con ellos en esta actividad. Les mando un abrazo a la distancia y deseo que nos vaya muy bien en el Estado de México con esta reforma al Poder Judicial y una mejor justicia social para todas y todos. Gracias, candidato. Cedemos el uso de la palabra hasta por 1 minuto para escuchar su mensaje final a la ciudadanía, a la candidata Diana Garduño Santiago. Adelante, candidata. Gracias. Mexiquense, hoy me atrevo a pedir tu voto, porque cuento con la capacidad
que exige el alto encargo de ser magistrada penal. Cuento no solo con la noble vocación de servicio público y la profesionalización sólida para emitir sentencias de excelencia, pues he dedicado, como ya lo manifesté, gran parte de mi vida a adquirir conocimientos jurídicos que he puesto al servicio de la sociedad mexiquense. No voy a improvisar ni experimentar en la impartición de justicia, pues a lo largo de 15 años como jueza he demostrado la capacidad y conocimiento en cada resolución, emitiéndolas con empatía y sensibilidad. Por ello, mexiquense, hoy te pido tu voto por una justicia de 10. Vota por Gracias, Diana candidata. Garduño. Gracias, candidata. Su tiempo ha concluido. Cedemos el uso de la voz al candidato Luis Octavio Espinosa Bonilla. Adelante. Muchísimas gracias. Pues vecinos de Ciudad Nezahualcóyotl, vecinos de la región de Texcoco, en donde han de votarnos, te pido tu apoyo, te pido tu ayuda para que pueda acceder al cargo de magistrado. Lo hago con humildad, lo hago con transparencia, lo hago con la conciencia de que me conoces, de que me has visto caminar. Viví en Ciudad Nezahualcóyotl por más de 25 años, hoy radico en el municipio de Tezoyuca. Con total transparencia y con total humildad, de nueva cuenta, me acerco a ti. Debo decirles que vamos a ser objetivos, vamos a ser valientes y vamos a ser, sobre todo, sensibles. Recuerden, este 1 de junio, votar boleta verde, número 21, Luis Octavio Espinosa. Muchas gracias. Gracias, candidato. Así, hemos llegado al final de este foro de debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de México entre las candidaturas a magistraturas del Tribunal Superior de Justicia de la región Texcoco en materia penal. Gracias a nombre del Instituto Electoral del Estado de México. Le damos las gracias a la candidata, a los candidatos por aceptar participar en este foro democrático que esperamos contribuya al fortalecimiento de la democracia precisamente y sirva para que este 1 de junio la ciudadanía emita un voto razonado e informado. Gracias a todas y todos quienes nos han seguido a través de las redes sociales y los diferentes canales oficiales del Instituto Electoral del Estado de México. Este ejercicio democrático está diseñado especialmente para todas y todos ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima.